Estamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy estamos iniciando pasaditas de las 7, prometimos que era alrededor de las 6 de la tarde, nuestra charla de libros. Y hoy estoy muy contento porque está con nosotros el maestro Iván Pozos, que ya puse por ahí un poco de su biografía, pero es un gran maestro y conocedor de estos temas. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que un saludo a todos ustedes, muchas gracias por seguir la transmisión y una disculpa por el retraso. La verdad es que era precisamente porque aquí hubo algunos inconvenientes, pero yo con gusto compartiendo lo poco o mucho que pueda yo saber al respecto de las dudas que pueda tener al respecto de ciertos géneros. Claro. Pero no sé qué. Bueno, yo me enfoco sobre todo a los géneros, que en literatura hablamos de los géneros, teoría clásica, los géneros a nivel literatura contemporánea, pues es literatura policíaca, literatura de ciencia ficción, literatura de horror y pues bueno, literatura maravillosa, también está la romántica y todo, pero no me enfoco a esa, me enfoco más a los anteriores. Y bueno, como ya habrán visto la semblanza académica, pues bueno, yo soy psicólogo de formación y también tengo la carrera en letras modernas y tengo una especialidad desde la perspectiva existencial humanista en psicología de manejo de grupos. Y yo creo que eso a veces me ayuda a detectar a veces quién duda y entonces trato de echarle con más ganas para que entienda. Eso es muy interesante para todos los cursos que da. Ahí se dan cuenta quién es. Sí, me doy cuenta, sí me fijo quién está como dudando, quién quiere decir algo. Entonces cuando los veo que quieren decir algo, ¿sí o no? Con la compañera de hace rato que se quedó como. Sí estaba que no entró la velocidad. Entonces sí trato, y a veces suele pasar, la verdad, que aparentemente me veo joven. Entonces, sí, aparentemente. ¿Recuerdan Aparente no es así. Una novela de un tipo que le hicieron una pintura y joven eternamente, por ahí iba el tema. Sí me han dicho hasta en las redes. Entonces es interesante porque yo los entiendo. Yo creo que cuando vas a un curso, cuando pagas algo o cuando vas a ciertos cursos, lo que esperas es que el ponente sepa de lo que habla. Claro. Y me ha pasado mucho que sí se nota cierto prejuicio porque como me ven joven, a veces es con cara de, ¿a poco sí? ¿No? Sí, se echa la verdad, o sea, sí, me ven así, ¿a poco sí? Entonces eso también me ayuda a mí como que a echarle ganas y a mejorar la manera en cómo lo digo, claro, y a estructurar mejor los ejemplos, porque eso a mí me ayuda a ser mejor docente. Claro. Porque eso me ayuda a mí a darme cuenta cómo voy dando los ejemplos, si me van entendiendo, si vamos haciendo lo que el objetivo es. Entonces, me ayuda bastante. No, y el objetivo se cumple. Yo ya tomé un curso con el maestro Pozos y la verdad yo no vi eso de que, bueno, sí un maestro joven, pero ya cuando empieza la presentación inicial, los temas que vamos a abarcar esto y todo, como lo están diciendo, la verdad es que yo quedé así, dije, no, tengo que tomar ese curso. Creo que lo dije en su momento con una palabra, ¿no? Que decía, ¿qué es lo que esperas? Bueno, pues yo espero aprender, ¿no? Y iba aprendiendo, y al final mi palabra también fue sorpresa, porque me sorprendió mucho todo lo que vimos. Es muy grato, la verdad es que yo espero que se animen a tomar. Ya pasaremos más datos del maestro para que vayan a tomar sus cursos en distintos lugares, ¿no? Sí, que se inscriban si quieres despacito ahorita, como tú me indiques. Claro. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con la charla. Hace 2 semanas hablamos un poco, Luna y yo, sobre la biografía de Howard Philip Lovecraft. Entonces hablamos desde su niñez y desde que chico empezó a leer mucho. Pues, sí, era un tipo muy culto. Influencia de su papá, de su abuelo, ¿no? Su abuelo. La biblioteca de su abuelo. Y todas esas cosillas que también vimos en el curso y de ahí nos agarramos. Sí. Entonces hicimos como un preámbulo de Lovecraft, pero sobre todo bueno, estamos esperando a que nos hable usted un poco de ese terror cósmico, ¿no? Que es el maestro Lovecraft es conocido precisamente por el maestro del horror cósmico. Del horror cósmico. No sé si lo había tocado en la charla, pero Lovecraft, debido a ciertas experiencias de vida, porque a veces, mira, la verdad es que
cuando eres artista o cuando se es artista, muchos de los escritores que conocemos sí plasman muchas cosas de lo suyo, pero no quiere decir que eso no sea arte. Claro. Y a veces cuando aprenden a desarrollar más su arte, dejan atrás esa parte personal y desarrollan otra estructura narrativa. Con Lovecraft pasó así. Al principio empezó a sacar mucho de lo suyo, y poco a poco se fue separando de su biografía, de su experiencia y empezó a crear. Lovecraft crea o construye esta idea del miedo o de género terrorífico, porque él le llama literatura preternatural. Lovecraft le llama así literatura. En la literatura preternatural lo que debe de dar miedo es este elemento que es ancestralmente terrorífico y que causa un impacto en ti, que te devuelve a ti toda esta angustia de la existencia humana ante lo desconocido, ante la inmensidad del cosmos, ante estas entidades inmensas, ante que te das cuenta que eres tan pequeño, ante el cosmos y ante el universo, que tú crees que con el simple hecho de que pidas las cosas al universo te lo va a dar. Lovecraft trae esa. ¿Tú crees? No, yo creo Lovecraft trae esa. Te pregunto, ¿neta? ¿En serio? ¿Crees que va a pasar eso? Te concentras en todo el universo, sí, para que el día de mañana que construyas el amor de tu vida. Sí, entonces, ¿y tú crees que el cosmos se va a detener porque estás triste? Claro. O sea, Lovecraft, creo que debido a su biografía, entiende ese tipo de concepciones ante los humanos construimos mitologías y narrativas para entender el contexto y esta angustia y esta soledad y este miedo que le tenemos ante la inmensidad de vernos en el cosmos. Lo que llama Lovecraft horror cósmico es eso. Es por eso su horror cósmico, lo que él llama horror cósmico, es este miedo tanto a lo desconocido, y no hay nada más desconocido que precisamente lo más ancestral y algo que te provoca el caos. O sea, porque cuando llega, si tú has leído a Lovecraft, el cuento más famoso que es el que inicia su saga de los mitos de Tulu, ¿no? Los mitos de Tulu es eso, cuando llega Tulu, cuando llegan los primordiales o los primigenios, lo que van a provocar primeramente es destrucción y caos, ¿no? Y de construcción del sujeto. Por eso cuando Lovecraft en sus personajes retoma estas entidades, hay solamente dos opciones para el relato, que es una, el personaje queda loco, o dos, el personaje queda muerto, ¿no? Y va a retomar, por ejemplo, de Blackwood otra situación como que es alternativa, que es no está ni muerto ni loco, pero está como que en un limbo. Después de reconocer, como que vagando, como que se convierte en otra cosa. En el caso, por ejemplo, de lo de Carter, Donald Carter, que no sé en qué se convierte, que se baja en la tumba y ahí queda, pero no está muerto. Entonces se convierte en otro ente que se lo retoma de Allen Blackwood, ¿no? Lovecraft retoma eso, a grandes rasgos. Lovecraft, en su experiencia de vida, podemos entender por qué en esta visión neurótica del sujeto empieza a creer que, bueno, no a creer, sino a entender que el ser humano, como construye mitos, no puede lidiar con algo tan inmenso. Entonces, cuando te paras frente al mar, pues se siente y él lo hacía, ¿no? Se siente la inmensidad. No, sí, te quedas asombrado. Te quedas asombrado, dices, soy tan pequeño. Imagínate los personajes de Lovecraft ante las entidades cósmicas, de que te entiendes de que nada de lo que te dijeron es verdad, nada de lo que crees es verdad, y el constructo de realidad no existe. Entonces, ¿qué eres? Nada. Eso te lleva. Nada en una inmensidad. Nada en una inmensidad. Pues, hablar de horror cósmico es hablar sí de una parte fundamental dentro de la psicología de los humanos, que es la necesidad de crear metarrelatos. Y los mitos de Tulu llegan y deconstruyen el metarrelato, deconstruyen el constructo de realidad, y es algo muy, muy específico del relato de horror, que precisamente cuando se deconstruye lo que se convierte es en la suerte del personaje, en una tragedia, ¿no? Entonces, fíjate que digo, horror cósmico es esa visión de miedo, a la inmensidad, a todo eso que desconocemos. Y él mismo, de hecho, saludos a los de Círculo de los Platinos, de lo que ustedes sabrán muy bien lo que estoy hablando. También, bueno, para Lovecraft, cuando hablaba de lo espectral, de los antiguos mitos, para él eso era horror cósmico. Pero en teoría literaria no todo es horror cósmico, ya ellos me debatirán, pero en teoría literaria no todo es horror cósmico. Pero ¿por qué Lovecraft? Ellos dicen que por eso, porque Lovecraft creía que eso también era horror cósmico, porque el fantasma te deconstruye, es un miedo a esa entidad, y su visión viene de esta frase con la que inicia su ensayo, el miedo en la literatura. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo.
Y el miedo más antiguo y más intenso de la humanidad es el miedo a lo El desconocido. miedo a lo desconocido, pues, claro. Pues es parte fundamental de su teoría del horror cósmico. No, pues, enorme, ¿no? Esa parte, crear conciencia de que somos un granito de arena en un universo infinito. Sí, digo, él se dio cuenta, ¿no? Desde pequeño leyó la Biblia, desde pequeño leyó el Talmud, desde pequeño leyó la Torah con la biblioteca del abuelo, pues ya a los 10 años, pues dice, pues nada existe, o sea, todo es invento. Ya no se la cree, Ya no pues, se ni a la las cree, las ¿por qué mitologías la de convences? de la religión y nada de eso, ¿no? Exactamente, ya a los 10 años, pues alguien que cree. Hay un cuento que a mí me gustó mucho, el barco blanco. El barco blanco. Cómo describe las islas. Sí. Ajá, porque bueno, pues a final de cuentas él se creó también sus propias realidades, ¿no? Mira, no sé si lo tocaron ustedes, pero Lovecraft tiene ciclos o etapas literarias, según Jacques Verrier, y lo va a retomar Rafael Llopis. No, Jacques Verrier habla que Lovecraft escribió sobre 3 etapas. Una de las etapas es la etapa gótica, luego viene la etapa onírica, luego viene la etapa realista. La etapa realista se divide en 2, que es los cuentos de Nueva Inglaterra y luego los mitos de Tulu, que son la última etapa. La etapa gótica es cuando él está muy joven y son los textos que conocemos póstumamente. Por ejemplo, el texto del extraño, ¿no? Que es esta criatura que sale del cementerio, eso es el extraño. Cuando hablamos de eso, la etapa gótica es cuando Lovecraft empieza a retomar a Poe, a Nathaniel Hawthorne, y empieza a retomar lo que leía en casa del abuelo, que es precisamente lo gótico, ¿no? Entonces, toda la estructura narrativa de Poe es enfocada al horror gótico. Cuando lean El extraño sabrán a qué me refiero, si no, vamos a enfocarnos en eso. Y la etapa onírica, que es la pregunta que me hacen, es El navío blanco, que es una etapa donde él estaba muy enfocado y abocado a leer a Lord Dunsany. Y cuando lees a Lord Dunsany es precisamente un autor irlandés que retoma mucho la cuestión de los cuentos de hadas, la literatura maravillosa y mundos totalmente imaginados. Entonces Lord Dunsany retoma a Heródoto, a Homero y estructura de la Biblia y crea historias alternativas y mundos alternativos con dioses antiguos, entidades, con lugares que son como del sueño. Y tú lees El navío blanco de Lovecraft y es toda esa caracterización de la etapa onírica. Él es un antecesor, Lord Dunsany, podríamos llamarlo. Lo que pasa es que Lord Dunsany no dijo voy a hacer horror cósmico. Lord Dunsany, simple, como todo buen irlandés de la época, lo que quería era hacer un nuevo tipo de relato. Él se enfocaba, como todo irlandés, a la belleza, a la osadía, ¿no? A la intensidad. Entonces tú lees a Lord Dunsany, dioses de Pegana, días de ocio en el país de Jane, cosas por el estilo, y son mucho del cuento de hadas del siglo XX. ¿No? Entonces, pero lo retoma mucho el loco. Entonces cuando lees El navío blanco, la nave o El barco blanco, pues se nota de dónde saca los nombres rimbombantes de los dioses, por ejemplo, los nombres de otros lugares cósmicos, ¿no? Que va a retomar Lovecraft de otros autores. Entonces, Lovecraft no inventa el horror cósmico. No, Lovecraft lo nombra. Le da nombre a esa visión de horror muy particular. Lo que hace Lovecraft es darle nombre a mucho de lo que varios autores ya venían haciendo y que él lo que hace es mejorarlo, ¿no? Porque sin Lovecraft no tendríamos ese acercamiento. El propio Lovecraft es el que nos dice qué autores leyó y después de que Lovecraft se hace famoso íbamos todos a leer a esos autores que él dice son los maestros modernos. Él le llama maestros modernos porque pues, los tiene en su ensayo sobre el horror sobrenatural en la literatura. Es donde viene eso. Pero no lo inventa, o sea, Lovecraft nombra específicamente ese tipo de manera de escribir que podemos ir definiendo, y que pero retoma de varios autores que ya de ahí va retomando varias cosas, que es lo que lo hace horror cósmico. Y él cuando se encuentra con estos Wild Tales, ¿cómo se llaman? Weird, W-E-I-R-D, Weird Tales, se escribe Tales. Que empieza a cartearse ahí también con otros jóvenes escritores, y de repente empiezan a mezclar sus mundos, y de repente por ahí aparece, ¿cómo se llaman? Los perros de... Los perros de Tíndalos de Frank Bernard. Tíndalos, ¿es uno de esa generación? Sí, en la etapa realista de Lovecraft es cuando tenemos, cuando hablaron de su biografía, ¿no? Que tenemos que se casa, ¿no? Sí. Con Sonia Green. Entonces cuando hay dos cosas que le pasan en su vida que lo hacen salir de su estrechez, porque en la etapa onírica fueron sus primeras publicaciones. El primer cuento que publica en Weird Tales es Dagon,
Dagon, ¿no? Y es de 1917, ¿no? Entonces, y de ahí ya se empieza a publicar más en la Werther's, que eran los que más le compraban, porque eran los que aceptaban su temática fantástica, horrorífica, y los que aceptaban y los que pagaban bien, porque sí le pagaban bien. En comparación de otras revistas que pagaban en centavos, la Werther's le pagaba en dólares. ¿Qué tanto editaban? Un tiraje que era de 100. No, los tirajes de Werther's junto con otras grandes como Black Mass, que era novela negra, como Astounding Stories, que era para ciencia ficción de la Edad de Oro, la Werther's pasó de tener casi de tirajes de 50,000 a 100,000, ¿no? Entonces, sí, es una revista que empieza en 1900, me parece 16, 1900, más creo que de 17, más para acá, y sus últimos números son en 1948, más o menos, no recuerdo muy bien, pero dura mucho tiempo, en la época dorada de las pulp. Eran pulp porque eran revistas baratas, eran revistas hechas con papel pulpa, entonces se llamaba papel pulp porque eran como reciclable. De hecho, nosotros tenemos literatura pulp, nosotros tenemos el editorial Beat, lo que hacía era pulp, o sea, libro vaquero, semanal, mini terror, ¿no? Eso es pulp. El papel es pulp. Eso es para darle una idea bien clara, ¿no? De hecho, yo cuando leí qué significaba, lo primero que se me vino a la mente aquí en México fue el libro vaquero. Sí, eso es pulp. Además, es parte de nuestra cultura. ¿Quién no ha leído el libro vaquero? Es contextual, es contextual, o sea, no nos queramos sentir muy ajenos. Es contextual, aquí el contexto de México es ese, ¿no? Es eso que nos llegó a la mayoría, ¿no? Que, digo, el porcentaje de la gente rica que le llegó un libro es diferente al porcentaje de la gente que somos clase media baja, clase media alta, que lo primero que le llegó fue pulp. El libro policíaco, que es muy bueno. Segundo libro de como 11 años. Hasta lágrimas y risas. Lágrimas y risas, que de ahí partía semanal, ¿no? Te digo, estaba mini terror, es más, digo yo, en los 80 estaba Capulinita. También, por supuesto. Eso es pulp. Esa literatura pulp, pues es para que tengan una idea muy clara, porque luego, a ver, pulp, ¿qué es, no? Pulp fiction, ¿no? Se va Sí, la Pulp Fiction se convirtió en esa literatura, por eso a veces creen que el horror, la ciencia ficción, la policíaco, porque parten del pulp, es literatura barata, no por el contenido, a veces, sino por la calidad en la presentación, y quiere decir que la literatura pulp pues, es precisamente pues, papel pulpa, papel reciclado, y eran portadas clásicas de la chica gritando con poca ropa y el monstruo queriéndosela robar y el héroe vaquero. Bueno, era la pulp. Entonces había pulp para vaqueros, pulp para detectives, pulp para monstruos, pulp para ciencia ficción, que te digo, la literatura y Isaac Asimov comenzó en pulp. Claro. Lovecraft en vida solamente publicó en revista pulp cuentos, porque publicaba en la Gaceta de de Providence, publicaba artículos, ¿no? Pero en vida Lovecraft solamente publicó en Weird Tales y en cuentos. La Weird Tales costaba 20 centavos. Costaba 20 centavos la revista Weird Tales, así. Entonces, eso no le sirvió para volverse rico y morir con mucho dinero y con abundancia, como ahora que todo el mundo lee y todo. No, siempre pasa, no creas, digo, yo no creo que, ni siquiera lo dice, yo no quiero ser un autor como que famoso, ¿no? Dice, me gustaría, pero pues ya entendí que la realidad es otra. Entonces Lovecraft, pues, como sabrán, y yo lo habrán tocado la semana pasada, pues muere pobre, o sea, muere de cáncer intestinal. Entonces Lovecraft lo que tiene él es que pues, no es un autor reconocido hasta que muere, hasta que August Derleth retoma a todos los que publicaban, entre ellos se llamaban discípulos de Lovecraft. Y luego son todos sus amigos, que entre ellos le decía a Lovecraft, préstame un dios, yo te presto mi personaje, y el otro decía, yo te presto mi ciudad. Entonces entre todos crearon un mismo universo, yo te presto mi libro maldito, ¿no? Por eso la gente cree que Sí, es bueno bromear con eso, ¿no? Sí. Es por eso que se encuentran muchas relaciones entre varios libros y los personajes y los dioses. Sí, basta porque a veces el propio Frank Bernard Lund, August Derleth, Donald Wandrei, Robert Irving Howard retoman ciudades y dioses de Lovecraft y viceversa, ¿no? Lovecraft retoma varias entidades de Robert Irving Howard y lugares, ¿no? Y no es eso, sino entre ellos habían leído lo mismo. O sea, Donald Wandrei, August Derleth, que es que publica después de muerto a Lovecraft en formato libro, es el único que lo hace en su momento. A Robert Irving Howard, Frank Bernard Lund, que Frank Bernard Lund fue el que le dio a leer ciencia a Lovecraft, ¿no?
Entonces Lovecraft ya le encantaba la ciencia. Lovecraft quería, no sé si saben, pero él quería ser astrónomo. Astrónomo, sí. Quería ser astrónomo, que no era muy bueno en matemáticas, pero realmente la alumno era el que le daba más ciencia. El círculo de Lovecraft ya había leído, por ejemplo, a Ambrose Bierce. Ambrose Bierce, este escritor norteamericano, le decían Ambrose Bitter Bierce, el amargo Bierce, porque Ambrose Bierce tuvo una vida pues, precaria, o sea, le fue mal. Digo que la verdad es que pues, esta vida no es que te vaya así bien, o sea, depende de cómo tomes las cosas, nada más que Ambrose Bierce pues, viene de como una humilde, ¿no? Entonces le tocó trabajar y quiso ser periodista, luego de ahí lo mandan a la guerra, ve cómo se mueren sus amigos en la guerra, ve cómo es la gente en la guerra. Entonces cuando regresa de la guerra de secesión en Estados Unidos, pues ya te hay una visión de la vida bien, sí, pues, digamos, terrible, pesimista y oscura. Entonces los cuentos que hace de nivel fantástico Ambrose Bierce, porque tiene cuentos sobre guerra también, son interesantes. Y él habla, por ejemplo, un habitante de Carcosa. ¿No? Carcosa es retomada de Lovecraft y en August Derleth o el Robert L. Howard para hacer un lugar, una entidad. De hecho, en Carcosa hay encerrado un primordial. Pero Carcosa es una idea de un lugar tipo limbo. O sea, tú ves, si alguien ha visto Stranger Things, ¿no? La primera temporada, cuando la chava viaja como dimensionalmente a esta parte bien oscura, todo negro, así es como te describe Carcosa Ambrose Bierce. O sea, es lo que llamaríamos nosotros contemporáneamente, eso es muy Lovecraftiano. Esa once porque está muy esa sombra, ¿no? Esa sí está muy a lo Lovecraft. Sí, digo, es antecedente, ¿no? Que Lovecraft y los demás lo van a retomar. Otro de los que retoma la camada de Lovecraft, y sobre todo Lovecraft, es Arthur Machen, ¿no? Que de él sale todo. O sea, de Arthur Machen, galés, este muchacho galés que creció en Gales, que creció en ruinas romanas y creció jugando entre las ruinas de los primeros asentamientos en Gales. Este niño que crece jugando en los asentamientos de Gales, que crece viendo los grandes paisajes, crece con los antiguos númenes romanos, ¿tú crees que le va a dar miedo el fantasma? Claro, desde chiquito se metía al bosque, se metía a las ruinas romanas y nunca se le apareció nada. Entonces lo que hace Arthur Machen es que cuando crece y quiere ser escritor se enfoca a lo fantástico porque siempre tuvo una atracción de él hacia lo místico, hacia la cuestión mítica, porque creció en Gales, en ese entorno. Entonces cuando escribe sus primeros relatos, que el más conocido, y el que lo lanza como primer escritor de este antecedente del horror cósmico, es el Gran Dios Pan. Gran Dios Pan de 1894. Se publica el Gran Dios Pan en 1894 y el Gran Dios Pan es lo que nos va a dar la pauta para lo que Lovecraft va a recobrar con los demás. Gran Dios Pan es la historia de un experimento, ¿no? Un experimento que le hacen a una chica y entre una intervención quirúrgica y ciertas drogas la chica ve algo y se va dimensionalmente y cuando regresa ya regresa embarazada. ¿Sabes? Y queda dañada psicológicamente. El texto lo dice, ¿no? El texto lo dice que queda idiota, porque en ese entonces, siglo XIX, en Europa se les decía así. Entonces él dice que la chica queda idiota. Así de haber quedado María. No, imagínate. Así de haber quedado. Son creíbles. Es que sí, o sea, pues, imagínate, ¿no? Es que también. También José que le creo. No es culpa del indio, sino del que más de compadre, ¿no? Pues era una jovencita. Pues sí, también el que le cree, ¿no? Bueno, hay un texto de historiadores judíos, se llama el Toldot Semper Yeshua, que es su visión de quién es Cristo. Entonces ellos te empiezan a decir pues, que María ya había tenido hijos con otros y como este cuate ya estaba grande y que con los que había tenido hijos era un soldado romano, como era judío pues no estaba permitido, entonces el soldado la deja y se va. Entonces el soldado pues ella se queda con José, ¿no? Por presión, pero eso viene en un texto, ya ven que los judíos no creen en eso, se llama Toldot Semper Yeshua. Yo creo que Lovecraft también lo leyó porque trae. Más realista porque, sí. Bueno, también la otra, como dices, ya que en esas épocas y los soldados romanos, que los soldados han usado siempre en todos lados, sí, en estas épocas, siempre. Son soldados, comió ahí a... Sí. Llega María con José y le dice, pues, ¿qué crees? Que todavía no me has tocado. ¿Qué onda? Tuve un sueño. Eso ya nos llegó ya cuando se construye el metarrelato bíblico. Ajá. ¿No? O sea, no es que a lo frase así, lo que nos llega. Entonces por eso los no creen nada. Entonces imagínate, pues Arthur Machen menos, ¿no?
pues tampoco tiene sus númenes apostólicos romanos ni cristianos. Entonces cuando Mage empieza a escribe sobre entidades antiguas, que es algo que va a retomar Locke. Lo que introduce Mage es meter como temática horrorífica no un fantasma, no un vampiro, entidades arquetípicas, o sea, entidades que han estado en este planeta como antiguas deidades y que nosotros ya no, en esta modalidad ya no las conocemos, pero siempre han estado y estarán. Por eso se llama el gran dios Pan. Entonces todos los cuentos de Arthur Machen retoman mucho la cuestión mitológica, ¿no? Por eso el gran dios Pan, ¿no? Ya te lean el texto para saber por qué, ¿no? Y sobre todo empieza a meter la cuestión mitológica. Tiene otro que se llama Vinum Sabati. Vinum Sabati es la historia de un cuate que está enfermo y le da al boticario un polvito blanco, casualmente, que tiene que mezclarlo con agua y le dice no te excedas, y pues como todo buen humano, le dices algo y le va a Es lo contrario. sí, ¿no? Pues ¿qué hace? Cuando sucede esto, se empieza a exceder y el chico se da cuenta que ya no abre la puerta, ya no come. Entonces en la posada donde está hospedado, la mucama es la que se da cuenta desde su cuarto abajo, que está la cocina, empieza a gotear un líquido viscoso. Entonces van por el doctor, quieren abrir, y cuando abren lo que encuentran es una masa amorfa, incomprensible, indescriptible, ¿no? De olor fétido, y lo único que se alcanza a distinguir de la masa es tal vez dos ojos y una mano que sale. Entonces los que ven eso, el doctor queda mal, y otros se van de la ciudad y otros se matan. Y si tú lees el gran dios Pan, todos aquellos que tienen contacto con estas entidades quedan locos porque se matan, porque no aguantan. Eso lo retoma de Arthur Machen. Entonces Arthur Machen es el que empieza a retomar entidades arquetípicas, entidades que vienen del mito y de la leyenda, ¿no? Sobre todo del mito. Y es que sí, yo leí el libro de los mejores cuentos breves de Lovecraft, y no hay uno que no quede en sano juicio. ¿No? O sea, es más, hay una parte, no recuerdo el nombre del cuento, pero van en un submarino, ruso, y son rusos, y es tanta la psicosis que ya tienen, porque tienen un tótem que encontraron. Ajá. Pero es tanta la psicosis. ¿Submarino o navío? Ajá, es un submarino. Okay. El tótem lo encuentran en un barco donde ya nada más estaba un tripulante. Nada más quedó uno, ¿no? Entonces, describen cómo encuentran una ciudad que supongo es la Atlántida. Dale a entender que Ajá. Es que, las montañas de la locura trae ese planteamiento. No recuerdo el cuento que tú me dices, pero, o sea, esta entidad o este tótem tiene una carga arquetípica. ¿A qué me refiero con arquetípica? Carl Gustav Jung, un psicoanalista que también se peleó con Freud, ya ven que todos se pelean con Freud. Carl Gustav Jung habla de arquetipos. Los arquetipos son precisamente ideas en potencia. Un miedo arquetípico que es mucho de lo que llamamos académicamente, lo que llama Jacques Vergier, y lo va a retomar Rafael Llopis, es cuento materialista de terror. Cuento materialista de terror tiene dos características principales que vienen desde Machen y pasando al horror. ¿Qué es el horror cósmico? Es lo mismo, pero académicamente es cuento materialista de terror. Cuento materialista de terror tiene dos características: es arcaización del contenido y racionalización de la forma. ¿Cómo es? El fantasma a lo mucho tiene que 300 años en el cuento de horror. En cambio, algo que más, todavía algo más antiguo, desde la humanidad, o sea, algo que